Muy buenas noches, mi nombre es Agustina Girón y este es el especial Coronavirus en La Nación Más. En esta hora, antes del estreno de La Cornisa, te vamos a contar todo lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país. Vamos a tener invitados especiales y, por supuesto, también a los protagonistas de la pandemia. Buenas noches, mi nombre es Hugo Machiavelli, como dijo Agustina, este es un programa especial del coronavirus. Estamos esperando La Cornisa, llega Luis Majul a la televisión, pero vamos a meternos de cabeza en el problema del coronavirus, por eso vamos a hablar en instantes con el infectólogo Eduardo López. Recordemos, es el día 17 de la cuarentena. Atención, hay 103 nuevos infectados, son 46 hasta el día de hoy los muertos. Vamos a actualizarte los datos y vamos a tener muchas entrevistas, lo que vos necesitas escuchar en este programa especial de coronavirus, esperando a La Cornisa y la vuelta de Luis Majul, aquí en La Nación Más. Muy bien, recuerden que hoy aumentaron en 4 los casos, ¿no? de muertos, también aumentaron algunos de los contagiados, con lo cual la curva sigue creciendo y, por supuesto, esa es la mayor preocupación en este día 17 de cuarentena. Claro, y la preocupación que tiene que ver con el cada día, cómo nos manejamos y frente a situaciones que pueden tener sintomatología, para llamar a el teléfono que manda el gobierno, que es el 147, cómo debemos comportarnos frente a las sospechas que tenemos, incluso por la información que muchas veces transcurre por medios no oficiales y que presenta lo que se llama la infodemia. Pero tenemos al infectólogo Eduardo López, un hombre muy prestigioso que va a evacuar nuestras dudas. Le vamos a preguntar cuáles son las medidas, qué es lo que debemos hacer, si tenemos alguna inquietud, si tenemos tos, si realmente nos duele la garganta y de repente no sabemos si eso puede ser o no un síntoma del coronavirus. En instantes, Eduardo López, también vamos a hablar con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mucho para saber sobre ese tema. Atención, porque el lunes los jubilados salen de nuevo a la calle a cobrar sus jubilaciones y, por supuesto, una nota muy importante. Bernardo Estamatea, un psicólogo, un hombre que conoce de estas cuestiones de la cabeza para ayudarnos a entender cómo manejarnos frente a estas instancias de autoconfinamiento, de lo que se llama técnicamente el aislamiento social preventivo y obligatorio, que también se va a ir tal vez diluyendo. El gobierno está analizando tomar medidas para ir levantando la cuarentena de a poco. Por ahora las clases, dijo Alberto Fernández, van a seguir suspendidas, pero por supuesto toda la información, quédate acá. Estamos esperando la vuelta de Luis Majul. Así es, y otro tema, Hugo, que vamos a debatir dentro de unos minutos nada más y que tiene que ver con algo que se habló mucho a lo largo de esta semana, es el uso de los barbijos. Ustedes saben, la OMS por el momento recomienda no utilizarlos. Sin embargo, Hugo, me imagino que lo habrás visto en la calle. Hay mucha gente utilizándolos, incluso también me ha pasado, por ejemplo, en los taxis, ¿no? Mucha gente quiere protegerse. Sin embargo, ¿es bueno usarlos o no? ¿Sirven o no? Bueno, ese es un nuevo debate que también se le abrió a la OMS, que en este momento está intentando determinar si hay que hacer una revisión respecto a esta indicación que justamente hizo tanto la OMS como el Ministerio de Salud de la Nación Argentina sobre la utilización, ¿no? Y por supuesto también otra cosa que vamos a tener en el día de hoy, que no va a ser específicamente en esta hora, pero sí ya se los queremos ir adelantando, es por supuesto, como decía Hugo recién, la vuelta de La Cornisa, la vuelta de Luis Majul aquí a la televisión y en la pantalla de La Nación Más. Una de las personas, uno de los grandes invitados que va a estar hoy aquí es Jorge Lanata. Jorge tuvo una entrevista muy larga, muy profunda con Luis Majul. Este es el adelanto de lo que van a ver en un ratito nada más. Bueno, vamos a, aparte de tener la entrevista con Lanata, hay un informe especial muy importante que tiene que ver con la inauguración del hospital, del Instituto del Sanatorio Antártida. Ustedes saben que Alberto Fernández estuvo ahí. Te vamos a contar y te vamos a anticipar durante esta hora también la investigación que hay detrás de la inauguración del Instituto Antártida de Moyano. Pero escuchamos primero la previa, el anticipo de la entrevista imperdible que le hizo Luis Majul a Jorge Lanata. Jorge Lanata, querido Jorge Lanata, ahora estamos en una situación rara, angustiante. A ver, sí, en principio impredecible, que yo creo que eso es lo que más nos jode, ¿no? El hecho de que
con lo que está pasando no sabes cuándo va a terminar. ¿Cómo calificarías la gestión del presidente y del gobierno desde que empezó la pandemia hasta ahora mismo, Jorge? Mira, si me guío por las encuestas, la gente aprueba mucho la gestión del presidente. Igual yo te digo, yo creo que esto lo pone en un borde muy complicado, porque que esto salga bien o mal en el fondo no depende de él. Todo el mundo igual sigue haciendo política en medio de la pandemia y el propio gobierno lo hace. Mira, está pasando una cosa que institucionalmente es muy complicada. Estamos manejando la pandemia con DNU y no se puede tener cerrado el Congreso. Alberto lo que está haciendo ahora es reconstruir su poder, es tratar de tener su propio poder. Vos fíjate que todavía hoy hay momentos en los que habla Cristina. Cuando Alberto dice lo de Roca, parece que está hablando Cristina, no Alberto. Ese no era el Alberto que por lo menos nos querían vender. Te iba a decir, Cristina no está. ¿Cómo no está? Bueno, no está. No dijo ni A. Lo único que sabemos de Cristina... Claro, pero... no lo digo en contra de lo que vos planteás. Ahora, es la vicepresidenta. Debería estar. Nunca ni Cristina ni Néstor estuvieron cuando hubo una tragedia. Nunca. Lo que está haciendo es seguir una línea de conducta. Ahí está, ese es un adelanto nada más de lo que van a ver a partir de que comience este nuevo programa de La Cornisa. Recuerden, Luis Majul vuelve hoy a partir de las 21 a la televisión y lo hace aquí en La Nación Más. Pero otro de los informes que van a ver está a cargo de Hugo Machiavelli, tiene que ver con Moyano y un sanatorio que tuvo protagonismo esta semana. Pero claro, porque nosotros en la investigación que presentamos en La Cornisa te mostramos el detrás de escena del Sanatorio Antártida. ¿Qué hay detrás de este acuerdo, entre comillas, entre el líder sindical de camioneros, que tiene varias causas en la justicia, y la inauguración del sanatorio? ¿Fue un acto de parte de Moyano sencillamente de donar el sanatorio o hay aparte millones y una historia detrás que en La Cornisa te vas a enterar? Una investigación exclusiva cuyo anticipo ahora vamos a ver. Pero atención, porque en La Nación, aquí en La Nación Más, falta menos de una hora para que arranque Luis Majul. Te puedo asegurar que hay una editorial en donde va a explicar muchísimas cosas que vos no te podés perder y que tienen que ver con la actualidad de hoy sobre el coronavirus, la actualidad política, investigaciones especiales. ¿Está el anticipo? Vamos a escuchar el anticipo del informe sobre el Sanatorio Antártida, el que inauguró Moyano. A ver. Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Respetando la situación de emergencia que hay en el país, el partido de gobierno no tiene carta blanca para hacer cualquier cosa y el partido de la oposición tiene la responsabilidad de ejercer el control. Entonces, esto que pasó es todo irregular. El Sanatorio Antártida recibió el permiso provisorio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para recibir a los primeros infectados por coronavirus de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver si este sanatorio está en condiciones para hacerlo, porque ha sido inaugurado 2 veces. Una obra social que está en riesgo porque está totalmente descapitalizada, porque ha perdido fondos, no puede funcionar y debe ser intervenida por el Estado. No te pierdas, en instantes llega Luis Majul aquí en La Nación Más con La Cornisa, investigaciones, entrevistas, informes exclusivos. Vamos a hablar ahora con Eduardo López. Eduardo López es tal vez el hombre que más sabe, el infectólogo con mayor prestigio y que más de cerca sigue la pandemia del coronavirus. Buenas noches, López. Hugo Machiavelli y aquí con Agustina Girón en este especial sobre el coronavirus. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias Hugo y gracias Agustina por invitarme a participar en este especial. Le hago una pregunta. ¿Cómo está la Argentina hoy en cuanto a los datos? Hubo 2 muertos, tenemos 144 personas hasta ahora, 130 nuevos infectados en el día de hoy. ¿Cómo están los datos? 103 hoy infectados. ¿Cómo está hoy la Argentina respecto del mundo en el tema del coronavirus? Bueno, lo que estamos viendo es que aproximadamente hay un aumento del 10% de los casos
todos los días, 10, 12% promedio, y tenemos un número por ahora no muy alto de infectados, con una curva que obviamente va en ascenso, pero es un ascenso suave, lo que revela que de alguna manera la cuarentena está teniendo algún impacto, o sea, en ese sentido uno ve que hay algún impacto. El segundo punto es, la mortalidad está dentro de los parámetros esperados. Toda muerte es una catástrofe, pero también hay que entender, diríamos, que estamos dentro lamentablemente, de lo lógico, que está alrededor del 2,7 a 3%. Ahora, nosotros tenemos que ir visualizando bien cómo es esta curva en la medida que aumenten los testeos, diríamos que esto es fundamental para poder detectar precozmente al individuo que está con pocos síntomas y que uno tiene que aislarlo. Por ejemplo, un individuo que tiene fiebre y tos, que es un síntoma, banal, dado que la mayoría de los 80% de los casos de COVID-19 son benignos, por ahí no consulta y está transmitiendo el virus en la comunidad. Entonces uno tiene que detectar estos casos para que rápidamente los individuos sean aislados, diríamos, y eviten, primero para controlarlo mejor a él. En segundo lugar, porque eventualmente en su domicilio no tiene las condiciones de un aislamiento familiar. Y en tercer lugar, para evitar que siga eliminando a la comunidad el virus. Así que, desde este punto de vista, estamos dentro de lo esperada, una curva en ascenso suave, sin ser una curva en pico, de esas que saturan al sistema de salud. Pero hay que estar monitoreándolo día a día, a ver cómo va avanzando esto, para poder detectar rápidamente si hay un cambio en la curva. Fíjense ustedes que más o menos todos los días el aumento está entre un 10, 12%. Si usted lo lleva esto a días, se duplicaría el número de casos entre 8 a 10 días. Con lo cual esto es muy bueno porque usted compara Estados Unidos, que por ejemplo lo que pasa en España, que duplican cada 3 días el número de casos y en algún momento cada 2 días. Así que en eso estamos bien, tenemos que estar muy atentos, diríamos, a tratar de testear la mayor cantidad de gente posible y respetar la cuarentena. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Perdón, que lo interrumpa, en este sentido le quiero preguntar, esta semana el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, dijo que la curva se espera para mayo. ¿Usted coincide con eso? Y en ese sentido, ¿es necesario extender la cuarentena o no? Bueno, en primer lugar, el pico de la curva, supongo que se había referido el señor Miguel, es posible que esté en mayo, diríamos, esto es probable. Si va a ser la primera quincena o la segunda quincena va a depender un poco si lo que pasó el viernes va a tener impacto sí o no. Si el impacto es bajo, no va a haber mayor problema. Si el impacto fue más alto, puede ser que entonces la curva sea un poco antes. Con respecto a la cuarentena, todavía yo creo que se puede flexibilizar, pero a criterio personal, creo que hay algunas cosas que no negociaría. Por ejemplo, los mayores de 65 años, yo seguiría resguardándolos con el distanciamiento social en el hogar. En segundo lugar, creo que el ciclo educativo debe mantenerse todavía cerrado. Yo sé que esto puede ser una medida antipática. Lo tercero es que hay que tener mucho cuidado con los aeropuertos y los pasos fronterizos, debido a que eso es una puerta de entrada, teniendo en cuenta que tenemos coronavirus, mucho mayor cantidad de casos en los países que pueden venir por los aeropuertos, por los aviones o por los pasos fronterizos. Habría que controlarlo mucho, diríamos, en este aspecto. Y el otro punto es que si uno va a flexibilizar, la clave es cómo manejemos el transporte público, que en casi todos los países ha sido una fuente grande de contagio, ¿no? López, a propósito del transporte público, todavía hay dudas en la gente sobre el uso del barbijo. Hay quienes dicen que hay que usarlo, hay quienes dicen que no, los distintos tipos de barbijos. Y otra pregunta para complementar eso, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir frente a los primeros indicios? Porque muchos dicen que llaman por teléfono, no los atienden,
¿Hay que ir al hospital? ¿No hay que ir al hospital? Les dejo estas dos preguntas, por favor. Bueno, la primera pregunta, la del barbijo, es un tema que que se ha planteado una controversia que yo creo que es que no es útil ni para la gente ni para los médicos, ¿no? En primer lugar, durante bastante tiempo la OMS mantuvo que el barbijo no era útil y ahora, por lo menos para la población general, ya ha replanteado que va a reanalizar este tema. El barbijo privado tiene indicaciones absolutas para el equipo de salud. No hay ninguna discusión, incluso para aquellos médicos que atienden a los pacientes con coronavirus, independientemente si están en terapia intensiva o están en la unidad de aislamiento, se debe utilizar el barbijo de mayor eficiencia, que no lo debe utilizar, diríamos, la población general ni el equipo de salud que no ve a estos pacientes. El equipo de salud que no ve a estos pacientes y trabaja en instituciones puede utilizar el barbijo quirúrgico. Con respecto a la población, yo creo que hay instituciones tan importantes como el CDC que están aconsejando utilizar algún tipo de máscara o de barbijo para protegerse, principalmente el individuo que tiene pequeños síntomas y puede contagiar a los demás. Y por otro lado, la gente va a ir lentamente utilizando el barbijo, porque ya lo pasó esto en el año 2009 con la pandemia de gripe, que también estaba en discusión el barbijo, y luego la gente lo utilizó y prácticamente el uso de barbijo o algún elemento de cobertura se popularizó. Así que, personalmente, si una persona quiere usar un barbijo o algo para protegerse, yo en lo personal, y es una opinión personal, no lo puedo impedir y no me parece mal que lo use si ellos consideran que con esto se encuentran más protegidos. Antes que me responda lo segundo, ¿es cierto que reduce la carga viral el uso de barbijos, aun cuando no sean los quirúrgicos? Los datos que hay, hasta donde yo leí, y después no tengo por qué leer todo, es que los que están estudiados son los quirúrgicos. Y hay algunos datos preliminares, pero datos publicados, que aparentemente el barbijo quirúrgico disminuiría la eliminación de la carga viral a través de los mismos. ¿Está bien? Perfecto. Lo último, y la última pregunta se la hace a Agustina, tiene que ver con los pasos que hay que seguir. Hay mucha gente que en este momento nos está escuchando con algún síntoma que puede ser dolor de garganta, alguna leve temperatura, tal vez incluso un poco de tos. ¿Qué tiene que seguir? ¿Cuáles son los pasos, sencillamente, por favor, Eduardo López, para que la gente que nos escucha sepa cómo actuar y no entremos en esta psicosis que muchas veces ocurre por la sobreinformación a la que estamos sometidos? Bueno, el Ministerio de Salud y el Comité de Expertos dijo que el primer punto importante es la fiebre. La fiebre más alguno de los siguientes síntomas: dolor de garganta, tos o alguna fatiga o dificultad para respirar, debe consultar para descartarse, sobre todo en aquellas jurisdicciones que el virus circula libremente, que lo digo rápidamente: Cava, Conurbano Bonaerense, Chaco, Córdoba, Santa Fe y Ushuaia, donde el virus ya está en la comunidad. Esos individuos tienen que consultar. Pueden hacerlo en primer lugar a través del teléfono. En la capital federal el teléfono lo conoce todo el mundo. Y ayer el doctor Crescente, que está a cargo del examen, me dice que no se ha saturado el sistema y que están contestando a todas las preguntas. Por lo tanto, pueden llamar, si no pueden llamar a su médico de cabecera o en última instancia a la urgencia del sistema prepago o de obras sociales. Pero con esos síntomas, en los lugares donde circula bien el virus, deben consultar precozmente. ¿Está bien? Correcto. Agustina. Ahora, doctor, ¿qué sucede con esto de los test, ¿no? Porque la realidad es que no hay una gran cantidad de reactivos que nos permitan en este momento poder determinar todos los casos que hay realmente. Y también con esto lo llevo a la posibilidad, ¿no?, de que tal vez el Estado pueda disponer de los lugares de seguridad privada, ¿no? ¿Qué piensa en relación justamente a los test? ¿Puede ayudar esto? Bueno, en primer lugar, hoy la doctora Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud, informó que ya hay 97 centros en Argentina que pueden realizar el test de PCR, cosa que es una buena noticia, punto número 1. Punto número 2, es también lógico que las instituciones privadas puedan realizar sus propios test y de hecho ya el Malbrán ha descentralizado los mismos.
Por lo tanto, la clave acá es que la gente consulte y que la gente vaya para que le hagan el test. Si la gente que piensa que tiene un poco de fiebre y dolor de garganta y esto es un resfrío común y no se testea, digamos, ahí perdemos una oportunidad y sigue manteniendo el virus en la comunidad, que hoy no se puede expresar porque estamos en cuarentena, pero en cuanto se libere un poco esto, es posible que esto sea un dato que es importante. Con respecto a la interacción pública y privada, en una pandemia hay que trabajar en conjunto. Hay que trabajar en conjunto en el tema de los test, y a su vez intercambiarse la posibilidad de apoyarse unos a los otros. Creo que ambos sistemas tienen que interactuar, pero las guías y las normas deben salir del Ministerio de Salud de Nación y de los Ministerios de Salud respectivos de las distintas jurisdicciones, porque si no está el riesgo de que cada uno hace lo que le parece. Seguro. Doctor, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias, Eduardo López. La información, quiero cerrar con esto, en la Argentina, ¿es correcta? ¿Nos estamos sobrecomunicando? ¿Hay mucha información falsa, fake news, que tenemos que tener como atención, doctor? Es muy buena pregunta. En realidad, estamos con una situación inédita en la pandemia. Hay una enorme publicación, no solo en las redes sociales, sino en todo el periodismo, con noticias que van y vienen, que inclusive a nosotros nos hacen reflexionar mucho, porque hasta a veces son contradictorias. Yo pido en esto, diríamos, que la población no entre en las redes sociales para ver los videos o noticias sociales, porque a uno le empiezan a generar miedo y preocupación más de lo que uno debería tener, porque finalmente esto es una pandemia que uno va contando los nuevos casos y los muertos, se cuentan poco los recuperados, y no recordamos que el 80% de la enfermedad es benigna, pero tiene un periodo largo de estado, entre 10 y 20 días, ¿no? Correcto, López, le agradezco mucho el contacto, le dejo un abrazo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar, muy buenas noches. Y a propósito de la información falsa y de lo que resulta ser una preocupación cuando estamos en el encierro, en este aislamiento social, en este confinamiento dentro de nuestros hogares, con nuevos comportamientos, Agustina Girón hizo un informe sobre la infodemia. ¿De qué va, Agustina? Exactamente, sobre la pandemia de la información. Básicamente de eso se trata. En el informe van a ver justamente lo que nos sucede a nosotros, ¿no? En el medio de todo este caos informativo, y cómo ese fenómeno, el de la infodemia, puede llegar a afectar también a nivel público la salud y, por supuesto, todo lo que sucede con el coronavirus. Miren el adelanto. En tiempos de coronavirus, pandemia y aislamiento, tener información sobre lo que pasa, sobre lo que nos pasa, es clave para no caer en pánico, actuar con responsabilidad y no ser víctima de las falsas noticias. Lo que sí es una auténtica epidemia son las mentiras y las falsas noticias sobre el coronavirus. El tema con las fake news es cuando se mezclan elementos reales con elementos completamente ficticios o disparatados. Este coronavirus se creó en un laboratorio como un arma biológica. Le robaron su identidad para viralizar un mensaje. Realmente es un atentado a la salud pública. Ni curan ni protegen del coronavirus el aceite de sésamo. En China ya hay muertos por la calle. El ajo, crudo o cocinado, tiene propiedades antioxidantes, pero no es el antídoto contro il coronavirus. Diciamo che per usare un termine gastronomico, qui stiamo vivendo una sorta di bulimia informativa. Infodemia es la pandemia de la información. Parte de la sorpresa y de lo inquietante de este virus con relación a los anteriores es que se desparrama muy rápido. La información también. Entonces nos encuentra esta epidemia también sin anticuerpos. Seguimos aquí en este especial coronavirus de La Nación Más, actualizándote de todo lo que está pasando con el COVID-19 en la Argentina. Y para hablar de la cuarentena estamos en conexión con alguien que realmente sabe cómo hacer que nos quedemos más tranquilos frente a las cosas y, por supuesto, frente a la cuarentena. No estamos hablando de Bernardo Stamateas, escritor, también psicólogo, y además él también está cumpliendo con la cuarentena en su casa, así que ¿quién mejor nos puede contar justamente cuál es la mejor manera de poder atravesar estos momentos, sobre todo con la extensión de la cuarentena? ¿No? Stamateas, muy buenas noches, un placer saludarlo y tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Efectivamente,
una de las emociones que predominan es el miedo. Y el miedo, lo primero que tenemos que tener en claro es que es una emoción normal. Es una voz que nos está diciendo que hay un peligro, real o imaginario. En este caso, el miedo nos está diciendo que hay un peligro real. Entonces, el miedo es una voz que nos ayuda a armar un plan frente a ese peligro. Ahora, si yo no armo el plan, ahí el miedo se me va a hacer pánico. Es decir, que el miedo, en vez de empujarme a hacer un plan inteligente para enfrentar ese miedo, me va a paralizar. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, lo que tenemos que hacer es un plan basado en la información correcta para saber qué pasos podemos hacer para cuidarnos y cuidar a los demás. Matea, ¿cómo le va? La pregunta es, justamente, a partir de este encierro al que estamos sometidos, ya sabemos cómo comportarnos con el miedo. Pero ¿cómo nos comportamos con el otro? ¿Cómo nos comportamos con el resto de la familia? No estamos tan acostumbrados a convivir en espacios que incluso nunca recorremos y que ahora tenemos que pasar o instalarnos porque obviamente no hay más lugar. ¿Cómo hacemos frente a estas nuevas reglas de convivencia? Bueno, mira, básicamente lo que nos sucede son dos emociones. Una es cuando corremos para adelante, la ansiedad. Entonces estoy todo el día pensando, estoy irritable, estoy hipersensible, tengo roces con el de al lado. O en el otro extremo está la gente que tiene la lentificación del tiempo interno. Esto no pasa más, no aguanto más, no tengo ganas de nada, estoy aburrido. Entonces, para no huir hacia adelante, ansiedad, ni huir hacia atrás, aburrimiento, bajón, lo que tenemos que hacer es armar el día en función de ciertos rituales fijos y de ciertos espacios espontáneos. ¿Qué quiero decir con esto? Tener pautas fijas, por ejemplo, los horarios de la comida, respetarlos. Levantarnos y arreglarnos y estar bien vestidos. Tener un horario fijo para estudiar con los chicos. Entonces, las pautas fijas nos permiten sentir que estamos en cierta estabilidad. Y por otro lado, abrir espacios de juego, de diversión, de aprender un idioma, de búsqueda de nuevos estímulos, de llamar a la gente para llevarle una palabra de ánimo, es decir, los nuevos estímulos. Entonces, si logramos en la difícil tarea que nos toca tener ciertas pautas fijas para que la ansiedad no nos gane, pero a su vez ciertos espacios para tener estímulos nuevos para que el bajón no nos gane, bueno, vamos a atravesar este momento de una manera importante, porque tenemos que cuidar nuestra salud psíquica tanto como estamos cuidando nuestra salud física. Y obviamente, Hugo, no poner pausa, tregua a todo conflicto de pareja. No es momento ahora de resolver problemas de pareja, problemas familiares, problemas de la infancia. Hay que agarrar los problemas, ponerlos en la biblioteca, hacer una pausa, porque es momento de tener mucha tolerancia, mucho respeto, validar al otro. Y saber algo importante, que hemos perdido cosas, estamos en un estado de frustración, no podemos salir, ir a hacer ejercicio o a pasear, lo que fuese. Pero ¿qué estamos ganando? ¿Cuál es la ganancia? La ganancia es la vida, no mejorar la calidad de vida, es la vida nuestra y la de los demás. Entonces, si ponemos en perspectiva que a largo plazo estamos ganando lo más valioso que tenemos los seres humanos, bueno, vale la pena las pérdidas, la frustración y lo que estamos invirtiendo quedándonos en casa. Seguro, Matías, igual hay algo que, bueno, no podemos negar, es que además del encierro y del miedo por el COVID-19, hay una preocupación en la Argentina que tiene que ver con la economía y cómo la cuarentena puede afectar, ¿no?, justamente también a la economía familiar. ¿Cómo hacer para sobrellevar ese tipo de temores que me imagino también afectan, ¿no?, el humor, el día a día cotidiano dentro de este encierro? Así es. Bueno, mira, a mí me gusta graficarlo con la gente que hablo, con la mamushka. Somos nosotros. Dentro de nosotros, ¿qué tenemos? Un recurso importante llamado información, no sobreinformación. Yo necesito pararme en la información fiel para saber qué acciones concretas tengo que hacer. Y además de la información, tengo otros recursos que son todas las fortalezas que yo tengo, que usé para atravesar las batallas del pasado. Es decir, que en este tiempo de crisis necesitamos recordar el currículum de medallas ganadas. Es decir,
¿Qué pruebas yo pasé en mi pasado? Todos podremos contar historias que harían llorar a más de uno, pero las atravesamos. ¿Cómo las atravesamos? Usamos fortalezas. La fortaleza de anclarnos en nuestros hijos, de tener un sueño, un proyecto, de mejorar nuestra calidad afectiva, de cultivar nuestro mundo espiritual, etc. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pararnos en la información y pararnos en las fortalezas internas, porque de esta crisis, como toda tiene fecha de vencimiento, la tenemos que transformar en crecimiento. Ahí está, justamente, ¿cómo hacemos o cómo vamos a salir de esta crisis cuando este timón se tiene que reciclar? Porque nosotros nos relacionamos con los otros y ahí constituimos nuestro sujeto. Así dicen los psicólogos y usted es psicólogo. Cuando estamos encerrados no nos vemos, no nos comparamos, no tenemos relación y se empieza a perder la identidad. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo hacemos con el bocho? ¿Cómo saldremos de esta cuarentena, Matea? Bueno, mira, acá tengo, a mí me gusta usar objetos, ¿no? Vos imaginate que este es el futuro. Si yo lo acerco a la cámara, parece como que el futuro se magnificó. Entonces, si yo estoy todo el día monotemático con el coronavirus, mira todos los que se mueren, esto es gravísimo, viene el fin del mundo. Si yo vivo a centímetros de un tema, todo tema omnipresente se vuelve omnipotente. Ahora, si yo lo alejo, voy a tener perspectiva para poder armar un plan interesante o inteligente. Entonces, tengo que poner límites. ¿A qué? A la información y al tema. Si yo estoy todo el día rumiando, bueno, decir esto. Estoy preocupado por el trabajo. Bueno, ¿qué puedo hacer? A ver, voy a anotar en un papel qué cosas puedo hacer. Llamar, mandar un mail, llamar a los clientes, lo que fuese. Me paro en la acción y freno que mi cabeza esté todo el día rumiando. Eso en psicología lo llamamos parálisis por análisis. Si uno está todo el día dándole rosca a cualquier tema, bueno, es un pensamiento parásito. Todo pensamiento que no nos permite ir a la acción y a actos concretos no nos sirve. Porque la ansiedad, ¿qué es? Es justamente la pregunta hipotética, ¿y qué va a pasar y cómo va a ser? Y la respuesta catastrófica. Entonces, poner un freno o a la pregunta hipotética o a la respuesta catastrófica, saber que estamos en una situación de frustración, depresión, horrible, pero que los seres humanos tenemos una capacidad de flexibilidad, de adaptación y de recursos internos que nos han permitido sobrevivir millones de años en este planeta. Bernardo, le quería preguntar también por los chicos, ¿no? Que muchas veces sienten esta presión o esta angustia del encierro. ¿Cómo trabajar con los chicos para que se sientan tranquilos, ¿no? ¿Cómo explicarles también esto de manera tal que bueno, sepan la verdad, pero bueno, de una manera también adaptada, ¿no? Así es. Bueno, responderle a lo que nos preguntan. Los chicos necesitan tener rituales. No hay que ser muy rígido. Ahora, no es tiempo ahora de ser hiperexigente y de tratar de lograr lo que no podíamos lograr antes. Pero los chicos necesitan mantener los horarios de comida, los horarios de aseo, los horarios de estudio, mantener ciertos rituales y abrir un ritual en este tiempo de lo lúdico, divertirnos, jugar, pasarla bien con los chicos, que los chicos sepan, por ejemplo, invento una situación que a las 4 de la tarde vamos a ver una película juntos o vamos a jugar. Esas pautas fijas o rituales familiares que lo llamamos, a los chicos le construyen un recuerdo, les dan seguridad. Claro. Eso te diría por un lado. Y por otro lado, no transmitirle nuestra angustia a los chicos. Si yo le digo a mis hijos, mirá, se está muriendo la gente, hay que tener cuidado, lávate la mano, entonces no estoy transmitiendo. Exacto, los límites siempre se tienen que transmitir con calma y con tranquilidad. Matea, mucho se habla de la resiliencia en este tiempo, esta capacidad que tienen los mentales de volver a su estado original. ¿Qué hay de la espiritualidad? ¿Es una herramienta para tener en cuenta ahora que estamos tan encerrados? ¿Hay que incentivar algún tipo de espiritualidad para mejorar nuestra posición frente al mundo? Bueno, fíjate que lo que descubrimos es la finitud de la vida. De pronto nos encontramos con un panorama que nadie se lo esperaba, primero. Segundo, donde vemos miles de muertos a lo largo del mundo. Tercero, en un virus diabólico que no respeta edades, religión, ciclo evolutivo, nada.
y nos encontramos con una crisis a nivel mundial económica o una depresión y vimos que el mundo es una pequeña gran aldea y que todos estamos conectados. Entonces, esto nos tiene que llevar a la reflexión de que la finitud de la vida, la fragilidad que tenemos y la necesidad de ser solidarios, de mirar para adentro y pensar qué cosas son importantes en la vida, qué cosas son las valiosas, qué cosas son secundarias. Tenemos que, viste que estamos escuchando una palabra muy seguido que es triage. Triage en francés quiere decir clasificar. La persona que hay que atenderla urgente le ponen la banderita de un color, el que puede esperar de otro y el que lo pueden ver mañana otro color. Y ese triage tenemos que hacerlo a nivel hoy emocional. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas pueden esperar y qué cosas no? Y por supuesto, recuperar la fe. La fe es un gran medicamento porque la fe nos acompaña donde la razón nos deja. Creer de que Dios está con nosotros para los creyentes y que tenemos todos la capacidad de cuidar al otro y de también cuidarnos a nosotros. Mateo, tengo una última pregunta para hacerle. En estos días me surgía esta reflexión y creo que usted tal vez puede llegar a ayudarme. En los momentos de crisis, por ejemplo, inundaciones que ha vivido la Argentina, suele salir lo mejor del argentino, ¿no? Colectas, cuestiones solidarias. Esta vez hemos visto algunas otras cosas. Por ejemplo, lo vimos todos, ¿no? Una persona que le pegó a un guardia de seguridad que quería hacer que cumpliera la cuarentena. Mi pregunta es, en estos momentos de crisis, ¿sale lo mejor o lo peor del ser humano? Bueno, sale lo que hay dentro, ¿no es así? Mira, hay gente que no respeta las pautas básicamente por tres, yo lo clasificaría en tres tipos. El primero es el infantil, que dice, no, yo quiero ir a surfear, yo quiero ir a pasear, yo quiero pasarla bien ahora, ¿qué me importa a mí el virus ese? No es tan grave, minimiza el peligro y se ancla en el placer de corto plazo. Después tenés el canchero o el prepotente, que dice, a mí no me pasa nada, yo hago lo que quiero. Me acuerdo una anécdota que dice que se subió un campeón de box mundial al avión, y la azafata le dijo, señor, póngase el cinturón. Y el campeón mundial de box le dijo, Superman no necesita cinturón. A lo que la azafata lo miró y le dijo, señor, Superman no necesita avión, póngase el cinturón. Entonces está el canchero que dice, a mí no me pasa nada. Y después tenés el de rasgo psicopático, que dice, yo tengo mi propio código, yo establezco mis propios límites, yo voy a hacer lo que quiero y es más, hasta voy a subir una foto para que te enteres. Entonces hoy el límite no nos limita, el límite nos libera. El límite es un medio de salud mental. Aceptarlo, cuidarnos, es la manera de que sepamos. Yo cuando le hablo a los adolescentes le digo, chicos, el pintor pinta dentro de la tela es el límite. Gracias al límite dentro de la tela es ilimitado. El límite no te roba nada, el límite te expande y te permite, en este caso, cuidar nuestra vida. Seguro. Mateo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Un placer, ahí está Mateo, entonces, dando unos buenos consejos sobre cómo llevar adelante esta cuarentena, ¿no, Hugo? Es que es muy interesante, Agustina, porque necesitamos todas las herramientas posibles para salir adelante frente a lo que estamos viviendo. Ahora, hay una fuerza que parece no detenerse y es la fuerza del hambre. La fuerza del hambre que hace que mucha gente recorra el conurbano. Atención, porque faltan minutos para el regreso de Luis Majul con La Cornisa, en instantes aquí en la pantalla de La Nación Más, y un informe que hizo Javier Mozo, que se llama La Fuerza de la Primera. Cada cocina de estas tiene 250 raciones. Más o menos por día estamos entregando entre 2.000 y 2.500 raciones. Arriba se coloca el barbijo. Sí, chao, perfecto. Listo. ¿Puedo pegarle, hermano? Adrián. Espacio por acá. Ahí, preparame 10 panes. ¿10 panes en este? A mí la cuarentena me mata, la verdad. Porque me pone mal, porque mi marido no trabaja, no puede trabajar, no puede traer la comida, mi papá tampoco, mi papá hace changuita, es mecánico. Para mí fue tremendo, total, porque no puedo hacer nada. Porque hoy en este momento no tengo un peso, ni para comprar pan.
Seguimos en este especial de coronavirus. Atención, faltan minutos nada más para que vuelva Luis Majul aquí, por supuesto, en La Nación Más. Programón de la cornisa, quédate ahí. Y estamos en línea ahora, en comunicación con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Gracias, Bullrich, por atendernos. Hay preocupación con el tema jubilados. El viernes vimos en las calles más de 1 millón de jubilados agolpados no respetando la cuarentena. ¿Esto se va a poder remediar para usted? Bueno, en primer lugar, sinceramente creo que fue muy duro porque el país entero cumpliendo la cuarentena, con todo lo que eso implica a nivel psicológico, a nivel social, a nivel familiar y a nivel económico, y luego de golpe más de 1 millón de personas, justamente aquellas que más riesgo corren, en la calle. Y de manera desordenada y agolpados y en situaciones de desmayos y problemas terribles. Ahora veremos, podemos tener una noticia mala, que es que mucha gente se contagió, o podemos tener una noticia buena, y es que a pesar de haber salido tanta gente a la calle, la curva sigue igual. Eso sería una noticia muy importante porque implicaría que no tenemos una circulación tan fuerte del virus. Más allá de lo que sucedió, que todos sabemos lo malo que fue, ahora ya tenemos que estar mirando hacia adelante, y en los próximos días, como máximo 14 días, vamos a tener las consecuencias. Todos esperamos que las consecuencias no sean negativas, porque lo que pasó fue realmente muy, muy negativo para un país que hace tanto esfuerzo y que le cuesta tanto a nivel en todo sentido, la cuarentena. Bullrich, buenas noches. Agustina Girón la saluda. Para este fin de semana se cambió justamente el método por el cual se va a cobrar la jubilación y la AUH y otros planes. Se va a cobrar por documento. ¿Qué le parece esto? Y tal vez usted hubiese tomado otra medida. ¿Cómo habría accionado usted? Bueno, en primer lugar, me parece que hay que tomar más medidas, no solamente esa. Me parece que la de poner números y la cola es una, pero habría que tomar más medidas. Es decir, que llegue las tarjetas de débito a todos los jubilados, que algunos puedan tener opción para recibir su dinero por correo. Una de las cosas que yo he visto estos días es que he tratado de llamar a los bancos, a algunos de los bancos con los que yo trabajo, para hacer un sistema que es bastante fácil, que es la llamada telefónica para pagar cuentas por teléfono, y los call centers no estaban funcionando. Me parece que esa es una medida fácil en la que uno le puede dar a un operador, a partir de determinadas medidas de seguridad, una posibilidad de pagar tal o cual servicio, y de esa manera usar menos efectivo. Sin duda que yo no puedo decir qué hubiera hecho yo, porque no era mi área de responsabilidad. Creo que esta es área de responsabilidad del ANSES. Lo que sí puedo decir es que quien fuera titular del ANSES en nuestro gobierno, Basavilbaso, conocía perfectamente cuáles eran las cifras de personas que podían salir, porque eran las personas que cobraban y iban al banco a cobrar. El 86% de los jubilados van al banco a cobrar. Si esto se había agolpado más otras prestaciones, y ya habíamos tenido esto unas semanas antes con la AUH, evidentemente podía volver a repetirse. Bueno, no tiene que volver a repetirse más. Ahora hay muchos desafíos. Está el tema de los 10.000 pesos que va a cobrar muchísima gente. No sé cuántos finalmente van a ser dados de los casi 11 millones de personas que han pedido subsidio que da la Argentina, el Estado Nacional, los ciudadanos a partir de los impuestos. Todo el país está poniendo este gran esfuerzo instrumentado por el gobierno, y es importante
que haya una planificación. Yo abriría más opciones, más alternativas, más personas que reemplacen a las personas adultas mayores a partir de sistemas fáciles de poder mandar un nieto, una nieta, un hijo, una hija. Es decir, abriría 3 o 4 alternativas, porque independientemente de que el sábado se vio muchísimo más ordenado y que va por documento, el hecho de salir a la calle, ya comienzan los días más fríos, no me parece la mejor alternativa. Deberíamos tratar de que la menor cantidad de adultos mayores, porque además se ha dicho que es la población de más riesgo y es la población que más hay que cuidar y la que no tiene que salir ni siquiera a hacer las compras. La ciudad tiene un plan que se llama Mayores Cuidados, que es justamente que ni siquiera vayan a hacer las compras, que alguien se las haga por ellos. Entonces, Bullrich. Sí. Le quería preguntar, la saco un minuto de este tema para preguntarle por la presentación que hizo Alberto Fernández en la tercera inauguración del Instituto Antártida. Ahora, a continuación de este programa, viene Luis Majul con La Cornisa y allí hicimos un informe sobre lo que hay detrás de la inauguración del Sanatorio Antártida. Pero, ¿qué opina de las palabras de Alberto Fernández hablando de el inmenso Hugo Moyano, de un dirigente gremial ejemplar? Bueno, me parece que en la Argentina hay un partido o un conglomerado político que siempre ha tenido esta relación con Moyano, digamos, el peronismo, kirchnerismo, como le querramos decir, siempre ha tenido una relación especial. Yo el otro día leía, por ejemplo, algo que me llamó la atención, ¿no? Cuando leía el plan para ayuda a las empresas, veía que va a haber digamos, no se van a pagar los aportes patronales. Pero veía un número, decía, no se van a pagar en un 95%, no en un 100%. No entendí muy bien por qué un 95%. Me gustaría ver la letra chica, porque debe ser que ese 5% es la plata que va a los sindicatos. Es decir, que en un momento como este, los sindicatos siguen recibiendo su 5%. ¿Por qué no es el 100% de los aportes patronales lo que se descuenta en este tiempo? Entonces, acá hay una relación que en la Argentina ha sido una relación muy corporativa entre sectores del PJ y un sindicalismo que siempre defiende sus propios intereses. Igualmente, en este momento me parece bien que haya una clínica más. Sé que hay investigaciones de por medio, pero estamos en un momento de pandemia, de emergencia. Si se puede abrir el Sanatorio Antártida, si puede dar prestaciones y si puede atender a posibles enfermos, esperemos que no haya muchos, me parece que está bien, que es una buena medida. Entonces quiero separar lo que puede ser una mirada respecto a qué cambios hay que hacer en el sindicalismo históricamente en la Argentina, de lo que puede ser en este momento tener más camas para que más argentinos que puedan o que podamos, esperemos que no, tener o sufrir esta pandemia, podamos utilizar, tener los recursos adecuados para sanar a la población. Bullrich, la quiero traer un momento a este pedido de que en medio de la pandemia los funcionarios se rebajen los sueldos. Hoy Alberto Fernández habló en una entrevista y dijo, y se lo cito textualmente, esto no es lo que la Argentina necesita y yo no voy a ser un hipócrita. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, evidentemente es una medida que no tiene unanimidad, ni siquiera tampoco la tiene dentro de Juntos por el Cambio. Yo, sinceramente, la defendí porque creo que la ejemplaridad es lo mejor para un funcionario público. No es un problema de si él hoy dio el rol que está cumpliendo la viceministra de Salud, que a mí me parece que lo está haciendo bien y muy bien. Todos quienes hemos pasado por la función pública trabajábamos de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. No es eso, es un tema de ejemplaridad. Me imagino que el presidente de Uruguay trabajará tanto como el presidente de la Argentina. Sin embargo, fue el primero que dijo yo me bajo el sueldo. Me parece que es un tema de ejemplaridad frente a argentinos que hoy están en una situación de desesperación porque no tienen
dinero, no tienen trabajo o no pueden pagar los sueldos o no están recibiendo el sueldo porque estamos en una situación inédita. Entonces, en una situación inédita se hacen cosas diferentes. Yo respeto la función política, trabajo hace muchos años en la política y siempre he vivido de mi sueldo. Por eso me sorprende que se diga, bueno, hoy los políticos viven de su sueldo. Bueno, los políticos que no han vivido de su sueldo han sido justamente los criticados, los que tienen que ir a la justicia, los que se aprovechan del Estado. Yo me alegro que todos los funcionarios en la actualidad vivan de su sueldo. Es lo normal, es lo correcto, es lo que todos esperamos de cualquier funcionario público. Ahora, lo que yo digo es que en un momento como este hay que hacer, así como hacemos medidas excepcionales todos los días, porque todos los días sale una medida excepcional, también me parece una medida excepcional y ejemplar hacerlo. No todos coinciden. Dentro de Juntos por el Cambio hay cientos de intendentes que se han bajado el sueldo, cientos de concejales, cientos de legisladores, los diputados nacionales lo han planteado. Hay otros que no están de acuerdo. Bueno, evidentemente no hay unanimidad. Y en ese sentido yo planteo mi mirada. No me parece que esto sea ni hipócrita, sino que simplemente es la ejemplaridad de alguien que es funcionario. Y creo que la ejemplaridad siempre empieza por casa y empieza por el presidente de la Nación. Él debería haber sido el que tendría que haber planteado esto para todos los argentinos y para todos los funcionarios de los 3 niveles. La Corte Suprema de Justicia, a la que siempre se le dice no paga ganancias, bueno, tuvo un comportamiento ejemplar bajándose el 25% de los sueldos. Bueno, eso es lo que a mí me parece que hay que hacer. Y le pregunto, muchos hablan, Bullrich, que se terminó ahora con esto que pasó con los jubilados, el posible fin de la grieta. Aparecieron declaraciones, incluso Alberto Fernández reconoció el error. ¿Usted cree que volvió la grieta más fuerte ahora? Bueno, me parece muy bien que reconozca el error y esperemos que no tenga consecuencias, como dije antes. Hay temas. Yo creo que acá hay que situar bien. En la pandemia estamos todos juntos. Es unánime que los argentinos estemos todos juntos contra esta pandemia para salvar vidas. Y en eso estamos todos atrás de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo y que toman los ejecutivos locales, que toman las provincias, que toman los intendentes. Tenemos que ordenarnos, eso es muy bueno para el país. Institucionalidad y orden. Ahora, después, cuando salen determinadas cosas, por ejemplo, ¿cómo va a ser el cambio de la ley de defensa de la competencia? Bueno, eso hay que discutirlo. Porque si el día de mañana 2.500 intendentes tienen la capacidad de decir este negocio cierra, este no cierra, bueno, hay que poner reglas claras. Hay que poner reglas claras en esto que dicen que va a salir mañana respecto al cambio de la ley de la competencia que le va a dar a todos los intendentes la posibilidad de poner multas a negocios. Bueno, esas son cosas que tienen que quedar claras. ¿Por qué? Porque si no está a flor de piel la decisión discrecional de cada uno. Uno puede pensar que las decisiones se pueden tomar muy bien, pero siempre uno tiene que pensar que las reglas tienen que ser tan claras para que no podamos tomar malas decisiones. Eso es Alberdi puro. Alberdi decía, si nosotros no tenemos espacio para las malas decisiones, siempre vamos a ser mejores funcionarios. Por eso, son dos cosas distintas. Todos atrás de la pandemia discutirán la cuarentena, cómo salimos de la cuarentena. Yo no me siento en condiciones de discutir eso. Ahora, por otro lado, si vamos a darle poder de cerrar negocios a 2.500 intendentes, bueno, o las normas son claras y pasa por el Congreso, por comisiones especiales, o podemos tener una situación muy discrecional. Y lo peor que nos puede pasar en la Argentina es tener discrecionalidad. Lo mejor que nos puede pasar es tener institucionalidad. Gracias, ministra Patricia Bullrich. Le agradecemos el contacto. Atención, Agustina, falta 1 minuto. Llega Luis Majul a la pantalla de La Nación Más. Nosotros estamos haciendo este especial del coronavirus junto a Agustina Girón. Ya se viene un editorial
y un programón en La Cornisa, Agustina. Así es, nos acercamos nosotros al final del especial, pero falta muy poquito para que vuelva Luis Majul. Recuerden, Jorge Lanata, va a haber también especialistas hablando sobre este tema, vamos a tener informes y muchísimas cosas más en este gran regreso a la pantalla de Luis Majul. Exactamente, faltan segundos, ya se está preparando en el otro estudio. La Nación Más es realmente fantástico, es muy moderno, todas las instalaciones que proponen para esta televisión, y Luis Majul prepara un editorial que te recomiendo que escuches. Tiene mucha información, va desde lo político a todas las implicaciones que tienen que ver con por supuesto, su participación y este nuevo ciclo en donde además hay investigaciones, hay informes especiales. No te lo pierdas. Te agradecemos que estuviste del otro lado y nos encontramos en cualquier momento. Ahora, quédate acá con Luis Majul y La Cornisa. Buenas noches.